Muy buenas noches, Radio Escuchas. Estamos en su radio Gente de Confianza. Les habla su locutor Richard Fuentes. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de educación, algo que, bueno, nos interesa mucho. Es un tema de polémica últimamente. Y tenemos aquí a nuestra compañera doctora Jenny Raquel, que nos va a dar su opinión acerca de este tema. Bueno, pues yo creo que es muy importante hablar y tratar este tema en profundidad, pues ya que en estos últimos años se ha visto afectada por las reformas educativas que se han implementado. Otro punto que tenemos que fijarnos mucho en esto de educación y sobre todo en el lenguaje es cómo se ha visto afectado por las redes sociales. Muchas veces tenemos el ejemplo de que mensajeándonos por Facebook o en alguna otra red social, pues no solemos escribir las palabras completas, ponemos abreviaciones que ni siquiera van, como escribir no sé qué con K y otros ejemplos. Vamos a tener aquí también a un invitado que nos va a dar su opinión de cómo se debe de dar una buena clase de lenguaje para que esta clase de situaciones se erradiquen, se puedan contrarrestar. Nuestro invitado se llama Diego y lo tenemos aquí en unos minutos. Vamos a un corte comercial. Regresamos a su programa Gente de Confianza y tenemos aquí a nuestro acompañante. Diego nos va a dar una opinión acerca del tema que estuvimos tratando hace un momento, de la introducción que tuvimos acerca del lenguaje. Primera pregunta es, ¿cómo contrarrestarías esta clase de problemas que vimos hace un momento sobre cómo afectan las redes sociales y el mal uso del lenguaje desde el punto de vista de la escuela? Ok, antes que nada, muy buenas noches a tu auditorio, buenas noches Richard, buenas noches Jenny. Bien, de acuerdo a la pregunta que tú me estás realizando, yo creo que un aspecto importante a trabajar dentro de la escuela es que el maestro esté preparado y tenga dominio del lenguaje. Porque muchas veces sucede que el maestro dentro de la escuela aplica lo que le enseñaron. Y a veces por flojera o por cualquier otra cosa, caemos en esos errores que para nosotros nos parecen inofensivos. Sin embargo, a nosotros transmitirlo a los alumnos, pues es algo muy malo. Te das cuenta después cuando realizan trabajos, tareas o algún otro documento formal que tienen faltas de ortografía. Y eso dentro del país es muy mal visto. Independientemente del país es cultural. Entonces yo creo que debemos de trabajar, en especial con los maestros, para que sean dominadores del lenguaje de una manera correcta. Muy buen punto, porque, bueno, tenemos el ejemplo claro de uno que puede recordar en su infancia, en la escuela, que tenía el clásico maestro que llegaba, te dejaba trabajo y se salía a chismear con las demás maestras. Muy común, y, claro. Pues, vemos esa clase de situaciones, ¿no? ¿Cuáles son las maneras, cuáles serían los puntos que nos podrías recomendar para mejorar esta clase de situaciones en cuanto a la formación de lo que son los docentes en las escuelas normales para impartir clases a los niños? Bien, es muy importante que dentro de la escuela normal les enseñe a los maestros que una lección se conforma de dos aspectos importantes, que es el contenido y el método. El contenido va a ser aquellos elementos, aquellos conocimientos, todas las cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, con la sintaxis, con la gramática, con la forma incluso hasta de explicar, de expresarse dentro de su entorno. Hay veces que nosotros nos damos cuenta dentro de las aulas que hay alumnos que no participan, se quedan callados, aunque tú les invitas, no, lo hacen por miedo o tal vez porque no han tenido una buena preparación, no les han dicho exactamente cómo expresarse. Eso sería cuestión del contenido, abordar todo de una manera correcta. Ahora, el método es muy importante, ya que es a través de él en la que el alumno va a tomar el interés o no de realizarlo. El método va a ser como el canal en el cual tú vas a tener que difundir ese conocimiento, cómo tú vas a transmitir esos contenidos que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, yo creo que dentro de las escuelas normales deben de trabajar el contenido, reforzando los conocimientos que tiene el maestro, como te había comentado, que sea un verdadero experto en la lengua, de cierta manera, y además de conocer diferentes métodos de poder expresárselo a los jóvenes o niños con los cuales estén trabajando. Muy bien. Algo importante dentro de lo que acabas de comentar es precisamente eso del método de enseñanza, porque, bueno, caso personal puedo recordar
que la mayoría de los maestros que tenía siempre de español aplicaban la clásica de poner planas o el clásico dictado que a mí me chocaba. El clásico dictado es de lo que más aborrezco de la escuela. Pero bien, hablamos del método. ¿Qué son cómo sería un buen método, un ejemplo de un buen método para enseñanza del español, de la lengua en general? Bueno, pues yo creo, dentro de mi experiencia como profesor, me he encontrado que a veces los alumnos, utilizando diferentes recursos tecnológicos incluso, comienzan a involucrarse un poco más. Ahora, no, como dices tú, no tenemos que centrarnos solamente en hacer planas y dictado, porque lo van a aprender de una manera mecánica. No le van a encontrar una utilidad, la cual se le debe de dar. Ahora, esa utilidad, para que nosotros se la podamos dar, tenemos que buscar diferentes estrategias. No sé, realizar un debate sobre algún tema que a ellos les interese. ¿Por qué? Es muy común que a los adolescentes, no sé, les llame la atención deportes o la moda. ¿Por qué no hablar sobre ellos, de esos temas? ¿Por qué no invitarlos a compartir sus diferentes puntos de vista? A expresarse, a investigar, a realizar escritos en los cuales defiendan sus argumentos o defiendan el por qué están eligiendo ese tema. Dentro de mi escuela yo he aplicado la técnica de la mesa redonda y veo que me han resultado de manera positiva en la cuestión de la expresión oral por los alumnos. ¿Por qué? Cuando hablamos de un tema que a ellos les interese, se prenden de volada, le buscan, participan de manera activa y todos los ves felices, a todos los ves desarrollando esa capacidad. Ahora, también lo que tratamos de hacer es que ellos tengan la capacidad de expresarse fuera de la escuela. Porque es muy común que solamente los conocimientos se queden centrados ahí, que se queden solamente en la escuela. Pero ¿qué pasa cuando está en su casa o está con alguna otra persona? ¿Por qué no aplica esos conocimientos? Es algo que también yo he estado tratando de trabajar con los alumnos y es lo que hemos estado tratando de hacer conciencia en los maestros dentro de las escuelas normales. Que les den esos planteamientos para poder contextualizar los conocimientos y así darle una funcionalidad y que sean expertos en el dominio de eso. Bien, nos acabas de tocar un tema muy importante que es el interés que presentan los alumnos ante lo que se les enseña. Y hablando de esto, tu compañera Jenny, ¿qué opinas acerca de este tema? Pues la verdad yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Diego, porque en estas actividades se promueven las habilidades de comunicación, que es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que los alumnos aprenden a, como lo decía Diego, a expresarse ante los demás, además de que pueden adquirir esa habilidad de tener seguridad, firmeza, utilizan, comparten ideas donde pueden incrementar su lenguaje, también a través de lo que son los gestos, los movimientos, pueden transmitir también sus mensajes y dar a conocer lo que ellos realmente sienten. Muy buena opinión. Otra cosa que me interesa aquí, que hablaste al principio y que no hemos tocado mucho, es el tema de los contenidos que se abordan, principalmente de cómo domina el maestro estos contenidos, porque sabemos muy bien que la persona que va a enseñar tiene que saber lo que va a enseñar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la importancia de esto dentro del maestro? ¿Qué se busca del maestro para enseñar la lengua? ¿Cuál sería lo importante dentro del contenido que él aborda? Bueno, ya te había comentado anteriormente que es muy importante que el maestro no solamente sepa qué son los contenidos, sino que sea una persona capaz de aplicarlos, que sea funcional, no tanto como un erudito de la materia, sin embargo que sepa cuáles son las características que tiene cada elemento, qué es lo que debe de llevar cada documento que se realice, o no sé, por ejemplo, en qué consiste la técnica de la mesa redonda, la técnica del debate, todas aquellas técnicas de discusión o aquellas técnicas de investigación. Sí, es muy importante, exacto, es muy importante que los docentes en formación y también los docentes que ya están laborando tengan un buen dominio, que no se queden con lo que les enseñaron en la escuela, porque como tú lo comentaste,
Es muy común que nosotros aprendimos a leer y escribir de una forma aburrida, a través del dictado, a través de las planas y de cosas así, muy tediosas, la verdad. Sin embargo, no le encontramos esa función, esa utilidad. Entonces, el maestro debe de encontrarle esa función, y no solo eso, debe de instruirse más, debe de empaparse en los conocimientos que en diferentes fuentes de información nos están dando. Muy bien. Interesante plática la que acabamos de tener con nuestro invitado Diego. Vamos a tener unos momentos, vamos a leer algunos comentarios de las redes sociales sobre nuestros radioescuchas. Vamos a un corte comercial y regresamos. Y estamos de regreso aquí en el programa Gente de Confianza y continuamos con los tweets con el hashtag Hablemos de Cultura. Y el primero dice: Leo Miguel, buen programa, es bueno que hablen de un problema muy común como el de la educación. Cambiando de tema, metió 2 goles Carlos Vela. Felicidades a nuestra selección mexicana. El siguiente dice @co_Diego, le mando felicidades a Mariana, me acabo de enterar que es mamá. @Richie Querubín, me interesé en el programa. Una pregunta para ustedes, ¿qué características tiene un buen maestro de lenguaje? Bueno, en un momento le estaremos contestando su pregunta. El siguiente, @RobertiColoco99. Jenny está bien chula. Mis maestros solo dictaban, más es Amaru. El siguiente dice, @Jope_32. Muy bueno el programa. Considero que todos tenemos que leer algo, ¿no? Y el último tweet, @RichGuapo. Me acabo de inculcar 15 minutos. Gracias. Les agradecemos que nos estén enviando mensajes a través de Twitter. En un momento seguiremos leyendo más tweets. Regresamos a nuestro programa Gente de Confianza y tenemos aquí, aparte de nuestro invitado, el doctor Diego, tenemos aquí nuestra invitada, la maestra Cecilia, que nos va a hablar de su nuevo libro, Estrategias de Lectura. Antes que nada, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, acabo de escribir mi libro Habilidades de Comunicación. Más que nada trata sobre las habilidades que debe poseer el maestro, como las habilidades de preguntas, de presentación, de revisión y de interrogación. Este libro está dedicado para los maestros, en especial a los normalistas y a los docentes en formación, ya que la relación que se debe establecer con los alumnos debe ser entre maestro y alumno para que se cree un mejor ambiente de aprendizaje. Y como regalo, la verdad, quisiera donarles a ustedes 10 libros para que los regalen, los sorteen o lo que ustedes quisieran. Bueno, amigos radioescuchas, tenemos aquí la llamada de una amiga, se llama Carla, es estudiante de la licenciatura en educación, que tiene una pregunta para nuestra invitada Cecilia. Muy bien, Carla, estás al aire. Hola, antes que nada deseo felicitarlos por su gran programa y bueno, hoy tengo una pregunta a la maestra Cecilia. ¿En qué se fundamenta para escribir ese libro? Hola Carla. Disculpe, maestra, colega. Futura. Futura colega. Pues me fundamento porque y lo digo desde mi experiencia, cuando inicié como docente, no sabes cómo interactuar con los alumnos. Entonces, tú te sabes la teoría y nunca lo llevas a la práctica. Entonces aquí te traigo unos tips para que se te haga más fácil comunicarte con los alumnos, tengas esa relación con ellos.
Y sobre todo, como tú apenas estás empezando a conocer el ámbito educativo, pues inicies bien, ¿no? Tengas bases y que además te ayudará en tu documento recepcional cuando llegues a cuarto semestre y tendrás octavo semestre. ¡Jenny! A octavo semestre. Ya se nos olvidó la escuela también, ¿verdad? Y sobre todo, estas habilidades te servirán ahorita como fundamento para relacionarte con los alumnos y que ellos, ganarte tu confianza de ellos. Bueno, muchas gracias. Me gustaría saber dónde puedo conseguir su libro. Claro, en la biblioteca latinoamericana. Está en cualquier centro comercial. Y la verdad, como fuiste la primera que hablaste, te regalo el libro con todos los tomos para ti y que los aproveches, la verdad. Recomiéndalo Gracias. con tus compañeros. Sí, claro que voy a hacer eso. Bueno, les agradezco a todos y hasta luego. Bien, Gracias. en unos momentos pasaremos a contestar las preguntas acerca de que nos hicieron por Twitter a nuestros colaboradores, nuestros compañeros, nuestros invitados que están aquí, el doctor Diego y la maestra Cecilia. Regresamos después del corte. Regresamos a nuestro programa y vamos a contestar algunas preguntas. Mi compañera Jen, por favor. Bueno, la pregunta que vamos a responder es la que nos mandaron a través de Twitter, que dice: ¿cuáles son las características que debe de poseer un buen maestro de lenguaje? Y enseguida vamos a hacer el top 10. Número 10. El programa de lenguaje no solo responde a los propósitos perseguidos por la escuela primaria, sino también a los intereses de los niños y a sus necesidades de comunicación social y de expresión. Número 9. Solamente un maestro de lenguaje es de amplia cultura y esencial. Tiene preparación que puede ofrecer las mejores garantías de éxito. Número 8. El maestro de lenguaje debe poseer una cultura general muy amplia en extensión y en profundidad. Número 7. El maestro, además del completo dominio de la materia, debe exhibir que posee una cultura general de tipo superior. El maestro de lenguaje ha de tener arraigada la costumbre de leer día tras día y asimismo debe poseer una curiosidad científica altamente desenvuelta. Número 5. El conocimiento de la técnica general de la enseñanza y en especial de la materia ofrecerá a los maestros la posibilidad de asentar con firmeza los pies durante la marcha y avanzar con seguridad y con el convencimiento ritmo. Número 4. El dominio del idioma oral y escrito es un requisito indispensable para los maestros que enseñan el lenguaje. Número 3. El maestro que desea enseñar bien el lenguaje debe esforzarse por conocer el idioma y por manejarlo con alguna maestría. Número 2. El maestro primario debe tener una excelente voz, ser un buen lector, hábil, conversador, feliz expositor, orador capaz de improvisar y de dominar los gestos y ademanes y los demás recursos exteriores de la exposición oral. Y en el número 1, no se nace nunca con la capacidad de maestro ya madura. La capacidad se desenvuelve con el estudio y el trabajo. Este ha sido nuestro top 10 de las características. Programa Gente de Confianza y nosotros nos despedimos con esta canción, un éxito del año 2000, 2001, 2000, algo por ahí, no recuerdo bien, ya estoy algo viejo. Y pues muchas gracias por escucharnos y adiós. Güey, Jenny no se despide. ¿Lo sabes?